Hermanos, vamos a orar. Oremos. Señor, al estudiar tu palabra a esta hora es el último tema y quiero encomendarme a ti. Que Cristo sea exaltado y que la gloria humana sea puesta en el polvo. Y que al estudiar tu palabra nuestros corazones puedan ver la belleza de la salvación. En Jesús lo pido. Amén. Quiero que vayan en sus Biblias conmigo al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 21. Vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 25. Lucas capítulo 21, a partir del versículo 25. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Quiero enfatizar en ese último versículo que es la respuesta nuestra al ver el cumplimiento de las señales. La palabra nos dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, los que estamos viendo esas señales, los que estamos viendo estas cosas, debemos hacer dos cosas: erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Qué significa estar erguidos? ¿Y qué significa levantar vuestra cabeza? ¿Qué significa eso? Estar erguidos es estar ¿qué? De pie, ¿cierto? Firmes. No, sino firmes, ¿cierto? Derecho. Y si dice levantad vuestra cabeza, lo contrario es ¿qué? Es agacharla. A ver, si yo ya tengo la cabeza levantada, tendría sentido que alguien me diga, levanta la cabeza. Ya está levantada. En contraste, el hecho de que se haga un llamado a levantar la cabeza significa que la cabeza está agachada. Y el llamado a erguirnos significa que estamos doblados. ¿Cuál es la simbología de eso? Cuando usted tiene la cabeza agachada, ¿hacia dónde está viendo? Hacia el suelo. Cuando usted tiene la cabeza, cuando usted levanta la cabeza, ¿hacia dónde está viendo? Hacia el cielo. ¿Dónde está nuestra mirada hoy? ¿Estamos todavía así? ¿O estamos así? Amén. Hacia el cielo. Ahí debería estar la mirada. Cuando miramos hacia abajo, abajo hay vacío. Cuando miramos hacia abajo, abajo hay oscuridad, da temor. Yo subí al Castelluzzo cuando fui a Italia. ¿Han escuchado el Castelluzzo? Muy importante ese lugar en la historia del cristianismo. Allí fue donde fueron arrojados los valdenses, 1.000 metros, 1.000 y pico de metros abajo.
Los inquisidores los persiguieron, los llevaron a un peñasco, es así bien empinado. Y cuando estaban allí los arrojaban allá, hacia el abismo. Y un poeta ciego compuso un soneto en honor a los valdenses en la masacre del Castelluzzo. Usted lo puede. Yo decidí cuando estuve allá, yo me voy a subir el Castelluzzo. Me tomó 2 horas. Cuando me quise asomar para mirar hacia abajo, me dio de todo. Tuve que acostarme en la roca y gatear, y ahí asomé mi cabeza hacia abajo. Y no fue muy bueno lo que se siente. Pero cuando vemos hacia arriba, no hay temor. ¿Sabe? Me temo que muchos de nosotros, los que profesamos ser cristianos, nuestra mirada sigue abajo. Nuestra mirada sigue en el mundo. Nuestra mirada sigue en sus diversiones. Nuestra mirada sigue en sus placeres. Nuestra mirada sigue en sus afanes. Pero no tenemos en cuenta las realidades eternas. Cuando Ellen White recibió visión de Dios y vio las glorias del mundo venidero y vio el mundo tan oscuro allá abajo, ella rogó al ángel y dijo: oh, que tuviese la lengua de Canaán para poder relatar lo que mis ojos han visto. Ahora, erguíos. ¿Qué hace que una persona se agache? ¿Qué hace que una persona se agache? Muchas cosas, ¿cierto? Puede ser un problema físico. Cuando usted lleva un bulto muy pesado en la espalda, ¿puede caminar derecho? Tiene que, ¿cierto? Para mantener ahí un equilibrio. Yo quiero sugerir que lo que hace que nosotros nos encorvemos es el peso del pecado. Es cuando le damos esa carga a Cristo que quedamos livianos y podemos estar derechitos. Podemos estar en pie. Así que el tema que voy a tratar en esta tarde, que le he titulado Levantad vuestras cabezas, es el tema de la salvación. Déjeme introducir el tema con algunos textos. Hoy, tristemente, nosotros no tenemos, estoy hablando en general, no es el caso de todos, pero no tenemos buena fama en las redes sociales algunos. Porque a veces nos hemos vuelto muy amarillistas en cuanto a videos, en cuanto a eventos. Y hay más fascinación por los eventos finales que son importantes, pero parece que eso es lo que más nos despierta el interés. Pero cuando uno prepara o habla del amor de Jesús y la preparación del carácter, como que lo damos por sentado. Voy a ir a Mateo 24 en breve, pero antes de ir allá, si usted nota, el sermón que dio Jesús en Mateo 24 y 25, ambos capítulos son el mismo sermón. Jesús se dedicó a hablar de las señales menos y a hablar de la preparación más. Y dio 5 parábolas que nos muestran cómo prepararnos. Regresaré a esas parábolas en breve, pero déjeme llevarlos, número 1, a Primera de Juan, el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Primera de Juan, el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Si está en sus Biblias, cuando esté allí, diga amén. Si no está allí, diga misericordia. Y yo lo esperaré. Yo te espero. Muy bien. ¿Estamos allí, hermanos? Muy bien. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. No necesita teología esto para explicarlo. Muy sencillo.
Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Lo eres? Espero que sí. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, la segunda venida, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? Cuando se manifieste otra vez, ¿cierto? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene la esperanza en Él, ¿qué está haciendo? Se está purificando. ¿Pero puedo yo purificarme a mí mismo? Aquí pareciese que dijese se purifica a sí mismo. El mismo libro nos explica qué significa y cómo nos purificamos. En capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él, Jesús, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es que nos purificamos? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué significa la sangre de Cristo Jesús para el creyente? Hoy no tengo la sangre de Jesús en una botella, simplemente para purificarme, ¿cierto? Lo curioso es que la Biblia utiliza un líquido que es supremamente manchoso, si yo le diría, para hablar de purificación. A ver, si usted riega sangre en la ropa, es bien difícil de quitarla, ¿no? Pero la Biblia utiliza la sangre como un símbolo de purificación. La sangre contamina en la Biblia, pero la sangre también purifica, las dos funciones de la sangre. En el servicio diario del santuario contaminaba el santuario, pero en el día de la expiación purificaba el santuario. Interesante eso de la sangre. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. O sea que el que está esperando a Jesús está diariamente clamando por la fe la sangre de Jesús derramada por ti y derramada por mí. Ahora vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Y vamos a ir ahora al versículo 11. Está hablando aquí del tiempo del fin. Vamos a leer desde el versículo 10 para el contexto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Voy a darles tiempo para que lleguen. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Está casi al final. Leemos, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? De nuevo, ¿cuál es el imperativo ante la inminencia del tiempo? Andar en santa y piadosa manera de vivir. No esperamos a Jesús en liviana expectación. No simplemente nos quedamos allí con los brazos cruzados esperando que Él venga. Es una preparación activa para la segunda venida de Jesús. Vamos a otra referencia, Romanos capítulo 13. Romanos el capítulo 13, versículos del 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Este es el sexto libro del Nuevo Testamento. Nos dice la palabra de Dios, y esto conociendo el tiempo. Noten la referencia al tiempo allí. Que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¡Wow! Y Pablo pudo decir esto hace 1900 años, casi 2000 años, y él en su tiempo pudo asegurar, vuestra redención está más cerca de lo que creímos. ¿Qué diría el apóstol Pablo hoy? Si estuviese hoy acá, está mucho más cerca nuestra preparación, nuestra salvación, perdón. ¿Qué hay que hacer entonces? La noche, versículo 12, está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esa es una referencia a la armadura de Dios. Vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo andan los de día? Honestamente de luz, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo. Anteriormente había dicho en el versículo 12, vistámonos de las armas de la luz, pero ahora dice, vistámonos del Señor Jesucristo. Ambas son la misma cosa. Cuando nos vestimos de Jesús, nos vestimos de las armas de la luz. Vistámonos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, ¿pueden notar ustedes que la norma de aquellos que esperan al Señor Jesús es alta? La norma es alta. Santidad a Jehová. Santidad a Dios. Y yo quiero hablarles, como les dije esta mañana, yo quiero ser muy práctico con ustedes. A ver, es muy fácil venir cuando venimos a la iglesia todos nos vemos muy santos. Estamos acá con el saco, la corbata, el vestido, estamos cantando. Pero si tú quieres saber cómo estás tú con el Señor en esto, tú debes ser muy sincero contigo mismo. Evalúate cómo eres tú en el hogar. Con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. ¿Cómo eres tú en el hogar? Eso determinará cómo estás tú con el Señor. Si se ven los frutos de la carne o si se ven los frutos del Espíritu. Yo he tenido muchos hermanos que me dicen, pastor, pero es que yo soy así es mi familia, así es mi temperamento, así soy yo. Y excusamos el mal temperamento por la herencia, decimos, pues así somos. Pero yo veo en la Biblia esperanza para las tendencias tanto heredadas como cultivadas. No hay excusa para pecar. Hablemos entonces de manera práctica este maravilloso tema de la salvación. La primera mitad del tema, esta fue la introducción. La primera mitad vamos a hacer un resumen y un recuento de los pasos de la salvación, cómo poder experimentar esa santidad. Y en la segunda mitad voy a ilustrarlo con las parábolas de Jesús de Mateo 24. ¿Les parece? ¿Cuándo comienza la salvación? Esa es la primera pregunta que les voy a hacer. Y pueden participar. Esta es una clase. ¿Cómo? En el momento que acepta a Cristo. En el momento que acepta a Cristo, muy bien. Pero, ¿cómo yo acepto a Cristo? ¿Qué me lleva a aceptar a Cristo? Tu respuesta está buena. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me convence de algo primero. Muy bien, ahí estamos bien. Ok. Nadie amará a Dios jamás si no está convencido que Dios le ama a él. Lo repito, esto que estoy diciendo es muy profundo, porque muchas veces luchamos con el amor de Dios. ¿Cómo amo yo a Dios? Nadie amará jamás a Dios si no está convencido que Dios le ama a él o a ella. Y para yo convencerme, para yo recibir el perdón de los pecados, Dios me tiene que convencer de dos cosas. Y vaya trabajo tan difícil para Dios convencerme de esto. Es una de las cosas más difíciles para Dios.
Número 1, me tiene que convencer que soy un pecador. Y número 2, me tiene que convencer que Él me ama. Si esas dos cosas yo no las entiendo, no hay arrepentimiento. ¿Quedó claro? Se lo voy a probar con la Biblia. A ver, si usted no está convencido que es un pecador o una pecadora, ¿de qué se va a arrepentir? De nada. Y si usted no se convence del amor, digamos que se convence de uno pero no de la otra, digamos que se convence de que es pecador pero no se convence del amor de Dios, su arrepentimiento va a ser por miedo. No va a ser porque tu pecado causó dolor a Dios. Como no lo amas, te da igual si le causó dolor o no. Y por eso seguimos pecando. Porque no entendemos todavía, no lo hemos asimilado, que mi pecado crucifica a Dios otra vez, abre la herida, le causa un dolor profundo en su corazón. ¿Vas a querer tú herir a alguien a quien tú amas? No. La epístola de Romanos, algunos de ustedes adquirieron mi libro, ahí yo explico todo eso paso a paso. Es muy curioso que Pablo, la epístola de Romanos es el libro de Pablo más sistemático en el tema de la salvación. Es muy organizado. Y antes de hablar de la salvación, él comienza a hablar de la salvación en el capítulo 3, el versículo 21. Claro, ya hizo alusión a eso en capítulo 1, versículos 16 y 17, ahí coloca el tema, pero lo desglosa más adelante. Antes de hablar de la salvación, él habla del problema. A ver, cuando tú vas al médico, antes de que el médico te dé el diagnóstico y el tratamiento de tu enfermedad, ¿qué te dice el médico? Él te muestra cuál es el problema, te hace los exámenes y te dice, mira, esto es lo que tienes. Tienes la presión alta, tienes el colesterol alto, te encontramos por acá un tumor, bla, lo que ellos encuentran, ¿cierto? Y basado en el diagnóstico, él te da un tratamiento. El diagnóstico es doloroso, ¿cierto? Es cuando uno no quiere escuchar, ¿qué va a decir el médico? ¿Qué encontró? Es doloroso, ¿cierto? Déjeme ilustrarlo de otra manera. Jesús dijo que ¿quiénes son los que van a donde el médico? Cuando usted se siente sano, ¿le quiere ver la cara a su médico? No me gustan las clínicas, los hospitales. Entonces la pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo conmigo que el pecado es una enfermedad? ¿Están todos de acuerdo conmigo en eso? Es una enfermedad. ¿Por qué tan pocas personas buscan a Dios? Estoy haciendo preguntas muy básicas y muy prácticas. ¿Por qué tan pocas personas buscan a Dios? Porque no reconocen que están enfermas. ¿Sí ven? Por eso hay que comenzar allí, reconociendo y ayudándole a ver al pecador dónde está mal. Y eso es lo que Pablo hace en Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3 hasta el versículo 20. Romanos 1, todos los gentiles son pecadores y están bajo condenación. Romanos 1. Romanos 2, todos los judíos son pecadores y están bajo condenación. Romanos 3, judíos y gentiles, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo quedó toda la humanidad? Perdida. Y una vez presenta la necesidad, presenta el de remedio. A partir del versículo 21, pero aparte de la ley, en el versículo 21 dice, se ha manifestado la justicia de Cristo, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe a todo aquel que cree, porque no hay diferencia. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces, número 1, yo debo reconocer que soy. Mi pregunta, no tienes que responderme. ¿Reconoces que eres un pecador o una pecadora? Ahora voy a ir más profundo todavía. Este es el tema que a mí más me apasiona,
Así que yo puedo estar hablando de esto por horas. Ya estamos todos de acuerdo que debemos reconocer que somos pecadores, ¿cierto? ¿Qué tipo de pecadores? Gracias. Yo creo que usted escuchó mi sermón, ¿cierto? ¿No? Porque esa es la respuesta. ¿Saben qué tipo de pecadores van a ir al cielo? Solo los pecadores número 1. No los segundos o los terceros. Y ya le voy a mostrar eso con la Biblia. ¿Por qué? Vamos a leerlo primero, 2 de Timoteo. Vamos a mirar acá. Perdón, 1 de Timoteo 1:15. 1 de Timoteo 1:15. 1 de Timoteo 1:15. Nos dice, ¿estamos allí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oiga, y que Pablo diga que yo soy el primero. Yo esperaría eso de otro. Pero que Pablo lo diga, el campeón del Evangelio en el Nuevo Testamento. Pablo había contemplado tanto a Jesús que lejos estaba de él gloriarse, como dice Gálatas 6, sino en la cruz de Cristo. No había nada bueno que él veía en él y pudo decir con vehemencia, de todos los pecadores en el mundo, yo soy el primero. No, esto no fue falsa humildad. Él verdaderamente lo creía. ¿Por qué yo digo que solo estos son los que van a ser salvos? Cuando usted cree que al menos otro es más pecador que usted, ahí hay justicia propia. De hecho, les doy aquí un consejo matrimonial. Si nosotros en el hogar nos consideramos el primero de los pecadores, ahí se acaban todos los problemas en el hogar. Porque yo ya no voy a culpar al otro, yo soy el culpable. No es el otro. Yo soy el culpable. Yo no soy mejor que mi esposo, yo no soy mejor que mi esposa, él es mejor que yo. La justicia de Cristo me lleva a considerar a los demás mejores que a mí mismo. Y eso es lo que el trabajo de la justicia de Cristo. A ver, el tiempo no me va a dar, pero si ustedes van allí a la historia de María Magdalena, cuando ungió los pies de Jesús, pero lean el relato de Lucas, que es el más completo, Lucas 7. Jesús da una parábola. Recuerdan que ella rompe ese perfume, todos huelen, perciben el olor y comienzan a haber unas conversaciones allí. Mira qué desperdicio, dice Judas, en fin. Y Simón el fariseo dice en su corazón, si éste conociera que esta mujer es pecadora, no permitiría que ella lo tocara. Pero lo dijo en su mente, no lo habló. Jesús leyó su pensamiento y le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y él dice, dime maestro, dime. Habían 2 deudores. Uno debía 500 denarios. Un denario es lo que una persona ganaba al día. Y otro debía 50 denarios. Y a la persona que le debían, él los perdonó a ambos. La pregunta es, ¿quién de los dos amará más? Aquí estamos aprendiendo cómo amar a Dios. Al que se le perdonó más. Y luego Jesús le dice, mira, yo llegué a tu casa, no lavaste mis pies con agua, pero esta mujer no ha dejado de bañar mis pies con sus lágrimas. No me diste de beber, no me besaste, pero esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Por lo tanto, sus pecados, que son muchos, le son perdonados, pero al que se le perdona poco, ama poco. No es que uno tenga más pecados que otro, él está hablando desde la perspectiva humana. Algunos creen que solo deben 50 denarios.
Pero otros que se ven tal cual como Dios los ve, deben 500 denarios. ¿Cuántos denarios debes tú? ¿Te has visto con los ojos de justicia propia o con los ojos de Cristo? ¿Te has visto a la luz de la ley o a la luz de la justicia propia? ¿Cuál era la pecadora número 1 entre Simón y entre María Magdalena? Era María. ¿Quién amó más? Si tu amor no es supremo por Dios, es porque aún no has visto de lo que Dios está dispuesto a perdonarte. Y no te has visto como un number one sinner, como un pecador número 1. Cuando yo me siento tentado a ver defectos de mi esposa y a creer que yo soy mejor que ella, yo me tengo que recordar de esto. Ella es mejor que yo. De hecho, yo tengo más responsabilidad porque supuestamente conozco más. Así que tengo más responsabilidad. Ese es el paso número 1. Vamos al paso número 2. Romanos 2:4. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4 nos dice, ¿están allí? Digan amén. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al qué? Noten que aún antes del arrepentimiento hay otra cosa que debo yo convencerme de su qué. De su benignidad, bondad, generosidad, todo eso se resume con una palabra y es amor. Amor. ¿Cómo entendemos eso? Su benignidad me guía al arrepentimiento. ¿Cómo entendemos eso? Voy a contarle una experiencia personal. A la edad, tenía 18 años. Era el año 2008, así que ya pueden adivinar cuánto tengo. Tenía 18 años. Mi papá me echó de casa. Me puse muy rebelde. Yo era un headbanger, un metalero. Tenía el pelo largo, vestía de negro, era el guitarrista de una banda de metal. Iba a los conciertos, a los pogos, el mosh pit, que le dicen en inglés. Llegué a ir al concierto de Rock al Parque, el segundo más grande del mundo en Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Llegué a ir allí. Esos pogos eran como casi 1 kilómetro de diámetro. Uno no podía salirse de ahí. Casi pierdo un diente en una de esas experiencias. Tengo todas las secuelas de mi vida de pecado. Por acá me lo reconstruyeron. En fin, yo estaba tan rebelde. Mi papá me echó de casa y hizo lo correcto. Y bueno, estaba en la Universidad del Quindío en Armenia. Ahí fue donde crecí. Y los poquitos ahorros que tenía para pagar un cuarto se me acabaron. Yo ya no tenía dónde vivir. Y no estaba en comunicación con mis padres. No salí bien de la casa. De repente mi sobrino se aparece. Tengo un sobrino casi de la misma edad. Y se aparece allá donde yo vivía con dinero. Y justo lo que yo necesitaba para pagar 2 meses de renta que debía. Y yo le pregunto a él, ¿de dónde sacas ese dinero? Y él me dice, mi abuela te lo envió, o sea, mi mamá. Y entonces yo sabía que ella no estaba trabajando y sabía que eso era mucho dinero. Tuvo que haber hecho algo para ganar ese dinero. Y yo le pregunté, ¿y ella de dónde obtuvo ese dinero? Ella dijo, ella se puso a ir a lavar ropa a los vecinos para recolectar algo de dinero para ti. ¿Saben por qué mi papá me echó de casa? Por grosero con mi mamá. Que mi mamá me haya demostrado amor cuando yo fui grosero con ella. Mire, ese día yo no aguanté, me despedí de él, me fui a mi cuarto a llorar como por media hora. Por primera vez en mi vida entendí el amor incondicional de Dios. No lo merecía, mi mamá me amó, hizo esto por mí cuando yo fui grosero con ella y ahí comenzó mi camino de regreso. Ella me demostró amor incondicional. A esto se refiere su benignidad me guía al arrepentimiento. Ella me castigó de la mejor manera. Me demostró amor. Y eso me quebró, me quebrantó, me sentí miserable, mal, muy mal.
¿Cómo es posible que yo le haya hecho esto a mi mamá? Se despertó mi conciencia, me vi como nunca antes me había visto. Y yo dije, no, no puedo seguir así. No puedo seguir así. ¿Te has convencido del amor de Dios incondicional? No intelectualmente. Tú lo puedes leer, pero si eso no hace nada en ti, no ha pasado de la cabeza. Lo has entendido en tu experiencia con el Señor. Sin esas dos cosas no hay arrepentimiento, hermanos. Sí. Pastor, quería agregar algo a lo que usted decía, su madre. Pablo dice, vence con el bien y mal. Exactamente, hermano. Eso fue lo que hizo mi mamá, venció con el bien el mal. Bueno, ¿cuál es el tercer paso? Lo acabamos de leer en el mismo texto. Su benignidad nos guía al... Qué curioso que el camino a Cristo tiene ese mismo orden. Sí. El primero, a veces dicen que uno primero tiene que convencerse de pecado, otros dicen primero el amor de Dios. Yo creo que eso es simultáneo. ¿Cuál es el primer capítulo del camino a Cristo? El incondicional amor de Dios. ¿Cuál es el segundo? La mayor necesidad del hombre. ¿Cuál es el tercero? El arrepentimiento. ¿Cuál es el cuarto? La confesión. ¿Y cuál es el quinto? La consagración. Eso está siguiendo los pasos. Por eso se llama, en inglés es más claro el título del libro, Steps to Christ, Pasos a Cristo. Ella está mostrando los pasos a Cristo. Nosotros en un retiro de jóvenes, de hecho hicimos algo muy bonito allá en Barranquilla, en Cartagena, Colombia, a las afueras. Fuimos a las montañas. Hicimos 3 estaciones, que son los 13 capítulos del Camino a Cristo. Pusimos a los chicos a leer el Camino a Cristo. Y en cada estación, la estación estaba relacionada con lo que había en esa estación, en la naturaleza, se relacionaba con el capítulo. Y en cada estación les enseñábamos los pasos de la salvación. Una actividad muy bonita con los chicos. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento, hermanos? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de dirección, muy bien. El verbo para arrepentirse en el Antiguo Testamento es el verbo shub. Y shub literalmente significa volverse. Por eso en el Antiguo Testamento se repite una y otra vez, volveos, 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 volveos a mí, volveos. El arrepentimiento no solamente es dolor por el pecado, es apartarse de él, es volverse del mal camino. Les hago una ilustración. Todos hemos usado el GPS, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando, el GPS nos da a nosotros la dirección más derecha y más rápida al lugar donde vamos? Y usted va manejando, va distraído, va escuchando algo y el GPS te dice en 1 milla, en 1 kilómetro acá, gira a la derecha. Y entonces usted va ahí distraído y siguió derecho, no giró. ¿Les ha pasado alguna vez? Se pasaron de largo, ¿cierto? ¿Qué hace el GPS, hermanos? ¿Qué hace el GPS? Redirecciona, ¿cierto? Te da una nueva ruta que ahora te va a tomar un poquito más de tiempo, pero debes make a U-turn, debes hacer un giro en U en algunas ocasiones, ¿cierto? Y volver otra vez a encaminarte en la ruta. Todos nosotros en la vida espiritual nos hemos pasado de largo. El Señor dice, gira acá, no, yo quiero ir al otro lado. El Señor dice, por aquí, no, por acá. Y eso retrasa el proceso espiritual. Pero bendito Dios en su misericordia siempre nos da una nueva ruta. Oye, qué paciencia, Dios. ¿Cuál es el GPS nuestro? Aquí está. ¿Sabe que en realidad la salvación sería fácil si nosotros siguiéramos siempre el GPS, siempre? Pero vaya tercos somos nosotros que nos gusta hacer nuestra propia voluntad. Por eso se retrasa a veces el proceso de salvación. No es porque no pueda, no es porque Dios sea poderoso, no sea poderoso, es porque nosotros hemos tomado malas decisiones y debemos humildemente aceptarlo. Yo le digo, yo perdí 7 años de mi vida, 6 años. Y al mirar atrás yo digo, oye, ¿qué más hubiera hecho Dios conmigo si no hubiera yo perdido esos 6 años? Misericordia de Dios que aún estoy haciendo esto. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de dirección.
Es un cambio de mente. David tenía el verdadero concepto del arrepentimiento cuando él oró en el Salmo 51. Vamos allí, el Salmo 51. Él se arrepintió de un terrible pecado de adulterio con Betsabé. Y nos dice acá el Salmo 51, versículo 1. Noten cuán profundo fue el arrepentimiento de David. Nos dice: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Luego dice el versículo 7, purifícame con hisopo, seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. Versículo 10, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu dentro de mí. Yo les hago una pregunta, ¿ese arrepentimiento de David era algo legal nada más? No, era transformativo, ¿cierto? Él anhelaba la transformación del corazón. Él no solamente estaba arrepentido por las consecuencias de su pecado, sino por el pecado mismo. Esa es la diferencia de los dos tipos de arrepentimiento que habla 2 Corintios 7. Un arrepentimiento del cual me tengo que volver a arrepentir, que es para muerte, y un arrepentimiento del cual no me tengo que arrepentir, que es para vida. El arrepentimiento del cual no me tengo que arrepentir, que es para vida, es este. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Una cosa es que, digamos, yo hice mucho mal en mi vida y esos males pues atrajeron consecuencias y ahora yo estoy en el lecho de la muerte, sé que me voy a morir y en ese momento temo por mi vida y mi salvación y yo digo, Señor, perdóname, pero tengo temores de perderme y me arrepiento. ¿Es ese un arrepentimiento genuino? No. Faraón, cuando las plagas estaban cayendo, llamaba a Moisés y le dice, mire, me arrepiento, mira, dile a Jehová que deje los juicios. Pero apenas los juicios paraban, volvía lo mismo. Faraón tenía más miedo era de las plagas, de las consecuencias. Cuando Judas devolvió las monedas después de haber vendido a Jesús y dijo, he entregado sangre inocente, ¿estaba arrepentido verdaderamente? No, porque se fue a colgar después. No, él se dio cuenta que había entregado al Hijo de Dios, pero temía más las consecuencias de su pecado, pero no el pecado mismo. A veces hacemos un mal negocio, robamos dinero, vemos que hay pérdidas, la pérdida fue mucha, o cometí un error, si mi esposa se me fue, y ahora digo, hoy me arrepiento. Pero usted está lamentando más la pérdida, usted no está lamentando el dolor que ese pecado le causó a Jesús. ¿Sí ven la diferencia? Es cuando yo veo el dolor que mi pecado le causa a Jesús, que eso es lo que trae en mí, ese dolor por el pecado, yo ya no lo quiero hacer, porque le está trayendo dolor a Jesús. El siguiente paso es la confesión. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ver, ¿qué es confesar? Reconocer, muy bien. ¿Qué más? Mostrarse tal como es. Abrir el corazón, muy bien. ¿Saben que la palabra en griego para confesar, al principio yo no entendía esa definición en el griego para la palabra confesar, es el verbo homologeo en griego. Homo tiene que ver con lo mismo. Logeo viene del logos, que es el verbo también para hablar. Bueno, tenemos logos, palabra. Logos. Homologeo. Homologeo literalmente significa decir lo mismo o decir la misma cosa. ¿Qué misma cosa? Cuando yo confieso a Dios, yo no confieso lo que a mí me parece que está mal. Yo le confieso a Dios lo que ya Él me dijo que estaba mal. ¿Quién es el que convence de pecado? ¿Lo dijeron ahora? Entonces, cuando el Espíritu Santo me convence de pecado, ahora yo le digo a Dios lo que Él ya me dijo a mí. Perdóname porque fui arrogante con este comentario.
perdóname por esto, perdóname por aquello. Le estoy diciendo a Él no lo que yo creo que es pecado. La confesión debe ser al punto y específica. Levítico 5:5. ¿Qué dice Levítico 5:5? Hablando de la confesión. Mira lo que dice Levítico 5:5. No sé, hermanos, ¿están conmigo? ¿Los estoy perdiendo? ¿Sí me están siguiendo? Lo siento muy reflexivo. Bueno, yo creo que es la palabra que está llevándolos a la reflexión. Muy bien. Levítico 5:5 dice, cuando pequen alguna de estas cosas, ¿qué hay que hacer? Confesará aquello en que pecó. ¿Qué es lo que hay que confesar? Aquello en que pecó. Esa cosa en que pecó, específico. Públicamente estas confesiones son aceptables. Cuando yo digo perdona nuestros pecados, públicamente eso está bien. Yo no voy a ventilar mis pecados personales en público, ¿cierto? Pero en mi oración privada, yo debo confesar aquella cosa en que pequé. Específico. Repase su día cada noche antes de acostarse y mire dónde usted falló a Dios en ese día y confiesa aquella cosa en que pecaste. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, siempre está la pregunta en cuanto a qué es el perdón. Perdón y justificación son la misma cosa. Cuando Dios me perdona, ¿qué pasa con uno? ¿Me perdona? ¿Me declara justo o me hace justo? Siempre está esa pregunta. ¿Me declara justo o me hace justo? Sin yo ser dogmático en esto, la idea es que aquí yo doy la bienvenida a cualquier posición que haya, pero yo creo que son ambas. Yo creo que son ambas. ¿Por qué? Porque aún antes de que me perdonó, Él ya está trabajando en mi corazón y me está dando un corazón nuevo en el arrepentimiento. El arrepentimiento es condición para el perdón. El arrepentimiento es cambio de corazón, cambio de mente. O sea que cuando Él me perdona, ya ha habido el cambio de mente. Él solo va a declarar justo a aquello que Él ha hecho justo, por medio de su Santo Espíritu, por medio de la fe. Por eso yo no veo conflicto en una o la otra, yo creo que son ambas. Y en ese momento, tú y yo somos salvos. Esa es la salvación, hermanos. ¿Hay algo de obras aquí en lo que hemos dicho? ¿Quién es el que te convence de pecado? ¿Quién es el que te convence del amor de Dios? ¿Quién es el que te da arrepentimiento? ¿Quién es el que te enseña cómo confesar? ¿Quién es el que te perdona? Dios lo hace todo. ¿Cuál es la parte mía? Aceptar, ¿cierto? El Espíritu Santo, antes de que la gracia perdonadora actúe en mí, esa gracia me atrae, me invita, pero yo tomo la decisión. Esa gracia me dice, soy un pecador. Esa gracia me dice, Dios te ama. El Espíritu Santo me atrae. Todo esto, desde luego, yo lo tengo que aceptar por fe. Es decir, Dios me da a mí la opción, Él me muestra a mí el camino, pero yo decido si lo tomo o lo dejo. Sí. Una acotación, pastor. Pero conociendo todo ese cristiano, el apóstol Pablo nos exhorta, nos dice, el pecado está en aquel que sabe hacerlo bueno. Y no lo hace, así es. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es cuando yo soy perdonado y declarado justo que soy vestido de la justicia de Jesús. Ahora, hay personas que vienen a mí y me dicen, pero pastor, yo sé que la Biblia dice que Dios perdona, pero yo no me siento perdonado. ¿Cuál es la evidencia que tú has sido perdonado? Porque muchos luchan con este pensamiento. ¿Será que fui perdonado o no fui perdonado? ¿Me perdonó Dios? ¿No me perdonó Dios?
Eso es suficiente. Muy bien, excelente, hermana. Yo no tengo que sentirme perdonado para estar seguro de que estoy perdonado. Mis sentimientos me dicen muchas cosas. Si la palabra lo dice, eso es suficiente. Yo debo creerlo. El sentimiento vendrá después. ¿Y cuál es el sentimiento que viene? Paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la santificación? Voy a colocarlo en 2 frases para que quede clarito. En la justificación, Dios me da un nuevo corazón. En la santificación, Él mantiene ese nuevo corazón. Crea, justificación, sostiene, santificación. ¿Okay? Él me sostiene ahora por su gracia. Después de haberme hecho una nueva criatura, por su gracia me mantiene como una nueva criatura. ¿Es la santificación por obras? No, igualito que la justificación, ambas son por la fe. Yo debo cooperar con Dios, desde luego. Para llevar una vida santificada debo orar, vivir una vida de oración, una vida continua del estudio de la palabra, testificación, compartir la palabra y el amor de Dios con otros. Esa vida constante de entrega a Dios y de obediencia a su santa ley, eso incluye la santificación. Ahora, el que ha sido perdonado y el que ha recibido un nuevo corazón, el resultado natural de esa persona es que va a guardar la ley de Dios. La obediencia a la ley es el fruto, no es la causa de la justificación. Yo no obedezco para ser justificado, yo soy justificado para obedecer. Pero no lo separamos. Es que algunos dicen, no, como no es por obras, entonces descuido las obras. No, las obras deben verse en la vida de un cristiano. Debe verse, debe ser obvias. Muy bien, vamos a pasar al último punto. Voy a dejar esto allí y vamos a repasar, solo es un repaso muy breve de Mateo, las parábolas de Mateo 24 y 25. Voy a centrarme más bien en las 3 parábolas que están en el capítulo 25. Las 3 parábolas que están en el capítulo 25. Jesús, después de dar las señales del fin, Jesús de manera práctica nos enseñó cómo prepararnos. Esto simplemente es una ilustración de lo que ya dijimos. La primera parábola está en los versículos del 1 al 13. ¿Qué parábola es esa? La parábola de las 10 vírgenes. A ver, ¿quiénes son esas 10 vírgenes? Una virgen, una mujer en la Biblia representa ¿qué? Una iglesia. Y el hecho que sea virgen significa que es una iglesia pura. Aquí no estamos hablando de hipócritas. Aquí no estamos hablando de cizaña. Aquí no estamos hablando de impíos. Estamos hablando de gente pura. Estas 10 vírgenes tenían lámparas. ¿Qué significa la lámpara? La lámpara en la Biblia es la palabra de Dios. Pero para que la lámpara alumbre necesita aceite. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo, de acuerdo a Zacarías 4. Muy bien. Y la lámpara representa la palabra, de acuerdo a Salmo 119, 105. Por falta de tiempo no lo leemos todo. Muy bien. Todas las vírgenes, miren las similitudes de las vírgenes. ¿Todas eran vírgenes? Sí, todas eran vírgenes, las 10, todas. ¿Todas esperaban a Jesús? ¿Todas estudiaban la Biblia, tenían lámparas? ¿Todas tenían el Espíritu Santo? Sí, todas tenían aceite. Sí, todas tenían aceite. ¿Todas se durmieron? Sí, todas se durmieron. Dice, cabecearon todas y durmieron. Vamos a leerlo. Versículo 5. Hay como dudas en la congregación. Vamos a ver. Versículo 5. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. ¿Se despertaron todas con el clamor de medianoche? Sí.
¿Agarraron todas sus lámparas para volver a enderezarlas y volver a unirse al esposo? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué unas se llaman sabias? ¿Por qué las otras se llaman insensatas? La diferencia es la cantidad de aceite en el momento de la crisis. La única diferencia es que las sabias habían hecho provisión con aceite extra para la crisis, las otras no tenían suficiente aceite. Ahora, cuando ellas se vieron sin suficiente aceite, fueron a las otras a que les dieran aceite, pero ¿qué hicieron? ¿Qué dijeron las sabias? No, vayan y ustedes compren. Yo la primera vez que leí esa parábola, yo dije, oye, qué egoístas, ¿cierto? ¿Por qué no le dieron aceite a su prójimo? Pero luego el símbolo de la parábola me enseñó por qué. El aceite, aunque representa el Espíritu Santo, representa la obra del Espíritu Santo en el carácter de la persona. Por eso ya no les podían dar de lo suyo, porque el carácter es intransferible. En la Biblia tenemos que cuando alguien oraba por una persona y ¡pum!, el Espíritu Santo descendía. Eliseo le dijo a Elías, dame la doble porción de tu Santo Espíritu. A veces parece que una persona le puede transferir el Espíritu a otra, ¿cierto? Al parecer. Pero el carácter es intransferible. Mi experiencia no te va a ayudar a ti. Entonces, ¿cuál es el énfasis de las parábolas de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cómo yo espero al maestro? Debo hoy hacer provisión. ¿Cómo? ¿Cuál es la provisión? La edificación diaria del carácter. La santidad, la santificación. El morir continuamente al yo y vivir para Cristo. Hay un pasaje que apoya esto, pastor. El apóstol Pablo dice, procuremos todos la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien. Así que nosotros debemos andar diariamente con Jesús dependiendo del Espíritu Santo. Qué interesante que aún las sabias se durmieron, ¿cierto? Qué mejor descripción de la condición de nuestra iglesia ahora, ¿cierto? Cuando la Biblia dice erguíos, levantad vuestra cabeza, significa despiértese, ¿cierto? La segunda parábola, parábola de los talentos, versículos 14 al 30. ¿Cuál es el énfasis de esa parábola? Uno recibió, dice que alguien se fue a un país muy lejano, este fue Jesús, cuando vino acá y luego regresó al cielo. Después de mucho tiempo regresó y él repartió cuando se fue talentos a sus siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Qué hizo el que recibió 5? ¿Cómo? Mateo 25, del 14 al 30. El que recibió 5, ¿qué hizo? Lo multiplicó, ¿cierto? El que recibió 2, ¿qué hizo? Pero el que recibió 1, ¿qué hizo? Lo guardó, dijo, no, ese amo mío es un poco usurero y ese quiere ganar intereses acá, así que yo lo voy a esconder y le devuelvo lo mismo que él me dio. Cuando Jesús vino, aquí este hombre representa a Jesús, comenzó a hacer cuentas. El que recibió 5 más 5, dice, vamos a ver cuál fue la respuesta que le dio. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Pero el que recibió 1 y no lo multiplicó, ¿qué le dijo? Versículo 26, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. El énfasis de la segunda parábola es que al esperar a Jesús, yo debo colocar mis talentos al uso de Dios. No debe haber nadie desempleado en la iglesia. Todos deben estar ocupados. No todos son llamados a predicar, no todos son llamados a dar estudios bíblicos, pero ¿cuál es el talento que Dios te dio a ti? Si no lo usas, te lo van a quitar y vas a ser un siervo infiel.
Recuerdo una hermanita en Colombia una vez me dijo, no, yo no tengo ningún talento, pastor, yo por eso, y me lo hacía mientras me cortaba el pelo. Y yo le dije, ¿cómo dice usted, hermana, que no tiene ningún talento? Mire cómo corta el pelo de bueno, coloca esa habilidad que tú tienes, sabes cortar el pelo muy bien, y usa eso para traer almas para Cristo. ¡Ay, cómo! Ve allá a la gente que no tiene como para un corte de cabello, ofrece tus servicios, haz amistad con las personas y háblales del amor de Dios. Si tú sabes cocinar, tienes un talento, de hecho, tienes 10 talentos. Como dice Ellen White, el que sabe cocinar tiene 10 talentos en la cocina, muy bien. Eres costurero, eres constructor, eres plomero, en fin. Dios tiene un lugar para todos. Eres administrador, administradora. Dios tiene un lugar en la obra para todos. No creas tú que Dios te va a decir, entra en el gozo de tu Señor cuando has estado inactivo en la iglesia o inactiva. Todos deben estar ocupados. La última parábola es la parábola de las ovejas y los cabritos. Versículo 31 al versículo 46. Versículo 31 al 46. Mire, ya terminamos el sermón profético de esos 5 días. Estudiamos Mateo 24 y 25 juntos ahí. ¿Cuál es el énfasis de la parábola de las ovejas y los cabritos? Aquí nos dice que cuando Jesús venga en su gloria, a su mano derecha colocará ¿a quiénes? A las ovejas. Nota el versículo 32, serán reunidas delante de él todas las naciones, entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Y qué les dice a las ovejas? Venid benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre, tuve sed, me diste de beber. Estuve en la cárcel, me visitaste. Cristianismo práctico. Ese es el énfasis de la tercera parábola. Saben que a veces nos centramos en la forma de la religión, pero no le damos peso a lo que verdaderamente tiene peso. Y voy a decir esto no para decir que esto es malo, y me voy a usar a mí como ejemplo para que nadie se sienta aludido. Yo sigo un estilo de alimentación muy saludable, ¿okay? Creo que eso me va a servir mucho para mi salud, pero yo no creo que eso me salva. Pero qué interesante, me voy a utilizar a mí como ejemplo. Una de las cosas que yo como es tofu, ¿ok? Cuando Jesús venga por segunda vez, no me va a decir a mí, Daniel, venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para ti desde la fundación del mundo, porque tú comías tofu. Porque tú eras vegetariano. Porque tu vestido era de este tamaño, de este largor. No estoy diciendo eso tiene un lugar. Pero aquí dice, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué es lo que más tiene peso para Dios? Amar al prójimo. Al final, cuando Jesús venga, la pregunta es, ¿cuánto me amaste a mí en la persona del prójimo? Esa va a ser la pregunta, hermanos. ¿Están viendo que la preparación para la venida de Jesús es práctico? Tiene que ver con la santidad, tiene que ver con el amor. ¿Cuánto me amaste a mí en la persona del prójimo? A mí no me importa cuánta doctrina tú puedas saber, pero si tú no amas a tu prójimo, no hay religión. No hay religión. Y amar al prójimo yo sé que no solamente significa, voy a darle dinero a todo el que está pidiendo en la calle. No, hay muchas otras cosas que hacer. Hay muchas maneras de hacer eso. Visitar a los enfermos. Cuando un hermano no asiste a la iglesia, llamarlo. Hermano, ¿está bien? ¿Cómo estás? No preocuparse solo por nosotros, sino por otros. Ministerio carcelario. Todas esas cosas. Trabajar en pro de las viudas, los menesterosos, los drogadictos. Es mucho trabajo que hacer.
Así que hermanos, para terminar, yo quiero volver a Romanos el capítulo 13 y ya con esto termino el último texto. Romanos el capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Como dice el himno, sé fiel siempre, hermano, ya Cristo vendrá. Ya el tiempo está avanzado. Yo les pido, hermanos, de todo corazón, no juguéis con vuestra salvación. Entrégate a Cristo de todo corazón. Yo no sé cuál es Todos nosotros tenemos un talón de Aquiles. ¿Saben la historia, cierto? Es una mitología. La madre de Aquiles lo sumergió en el río para que él fuera Dios y fuera inmortal, para que él pudiera no morir. Pero cuando ella lo coge del pie y lo sumerge, y entonces la única parte que no se mojó fue el talón, porque de ahí era donde tenía su mano. Entonces cuenta la mitología que justo pues ahí fue donde la flecha le dio y él murió, porque era la única parte vulnerable y desprotegida que tenía. Todos nosotros, incluyendo, yo tengo mi talón de Aquiles, yo tengo mis áreas vulnerables. Hay que reconocerlas. La vida de santidad no significa que tú no tengas tentación, que tú no tengas luchas, que no tengas áreas vulnerables. Todas las tenemos. Aquí no estoy hablando de impecabilidad. Estamos hablando de una entrega completa a Cristo, reconociendo las áreas vulnerables y por la gracia de Dios trabajando en ellas. Intencionalmente todos los días, dependiendo de la gracia y el poder de Cristo Jesús. Esto para mí ha sido una bendición, este mensaje, en mi hogar, en mis iglesias, en mi vida personal. Y es mi oración para que cada uno de nosotros en esta hora, cada día, podamos experimentar la justicia de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.